En la primera parte estuvimos viendo cuál fue la primera concepción de Freud en relación a la educación. Teníamos una educación de características coercitivas que decantaba por ciertas vías en la neurosis. Ahora, si transformábamos la educación y adquiría otros colores, seguramente podría constituirse a la educación como una profilaxis de la neurosis. O sea, podría llegar a prevenir que ocurrieran procesos mórbidos, se podría prevenir la enfermedad. Esto dura hasta lo que Freud va a llamar, a lo que no es que Freud lo va a llamar, sino hasta lo que se conoce como el giro del 20, que se da con más allá del principio del placer, donde Freud empieza a introducir otro elemento que es Thanatos, que es la pulsión de muerte. No es raro por el contexto posterior a la Guerra Mundial, se empieza a encontrar que vienen pacientes y les relatan sueños que no son una realización de deseos como en el libro de la interpretación de los sueños, sino que son repetitivos, traumáticos, que son bastante nocivos para la vivencia de la persona, y entonces empieza a pensar, che, mira, hay otra cosa que en esta dinámica pulsional que habría que empezar a repensar. El malestar en la cultura, ya es un libro maduro de Freud. Si uno tuviera que elegir qué libro de Freud le puedo dar a alguien para leer y que sea uno, bueno, tal vez podría ser el esquema del psicoanálisis donde él compendia su obra, pero un libro trabajado en profundidad y demás, seguramente el malestar en la cultura sería el libro a elegir. Y nosotros le vamos a dar material de lectura que es sobre el malestar sobrante. El malestar sobrante es un concepto post-freudiano, pero que supone el entendimiento de lo que es el malestar en la cultura. Si no, no vamos a entender por qué es sobrante y qué sería eso. Entonces, nos vamos a meter en este fragmento, en este segmento de la clase, en trabajar un poco algunas de las cuestiones muy generales de lo que es el malestar en la cultura. El tema central del libro es este: el irremediable antagonismo entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Bien, ese es el tema. Como problema con el que empieza Freud a tratar es la realidad del sufrimiento y los caminos a la felicidad. Todo el tiempo, dice Freud, estamos buscando ser felices. Lo estamos buscando constantemente, pero nos encontramos que la vida nos depara excesivos sufrimientos. Ante eso, ¿qué hacemos? Dice Freud, recurrimos a lenitivos. Son como muletas que buscamos para ser más felices, como medicamentos para soportar la vida. Estos son las distracciones. Seguramente, al igual que yo, estarán viendo series o estarán jugando a los videojuegos o lo que cada uno haga, como para abstraerse un poco. Es como, quiero dejar la cabeza en el congelador y seguir. Bueno, estas cosas son formas en las que, según Freud, buscamos apaciguar el malestar y sentir placer y felicidad. Satisfacciones sustitutivas, como por ejemplo el arte. Acá puse frases de un paciente mío: lo único que disfruto es hacer música. Ante una situación muy problemática que había tenido, decía, me refugié en la guitarra. No es toco solamente, es me refugio en la música. No salen por nada estas palabras con estas características. Otra de las formas, otro de los lenitivos es los narcóticos. Bien, si yo de repente empiezo a sentir malestar, mi malestar sube, y de repente me tomo una bolsa de cocaína, y si a mí me gusta esa sustancia, por ejemplo, o la que sea, ese malestar va a empezar a bajar y eso lo voy a interpretar como una sensación placentera y de felicidad. Ahora me siento mucho mejor que antes. Ahora, ¿qué pasa si me tomo otra bolsa, me tomo otra bolsa, me tomo otra bolsa, me tomo otra bolsa? Eso va a hacer que yo me sienta feliz o que pueda sostener eso. Y va a decir Freud, no, porque en realidad lo que hace falta son contrastes. Tiene que haber momentos de malestar para que se pueda percibir lo contrario como placer y disfrute. Si fuera algo constante, no se podría hacer. Fíjense, canciones como Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Bueno, tal vez sea un poco vieja esa canción para ustedes, pero por ejemplo, la de Callejeros, no escucho y sigo porque todo lo que está prohibido me hace vivir.
Ahí está, la irremediable lucha entre mis pulsiones y las restricciones de la cultura. La canción de la renga, soy el que nunca entendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando otro rumbo. Ser socio de la sociedad me puede matar. Son formas en las que emerge el malestar de una manera sustitutiva, trabajada en un nivel sublimado. ¿Bien? Entonces buscamos satisfacción por estas vías. Va a decir Freud, pero el sufrimiento nos amenaza desde 3 lugares. Hay 3 fuentes de sufrimiento, que son la supremacía de la naturaleza, la caducidad del propio cuerpo, pobre Mirta cae siempre, la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia y el Estado. Estaba escuchando a Natalia Buenancea y Erika Bacchieri, 2 docentes colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabajaban este texto en relación al COVID, al coronavirus, y decían, mirá, bueno, no me acuerdo bien cómo decían ellas, pero si se ponen a ver, la caducidad del cuerpo es justamente una de las cosas que está en juego acá. Este virus nos puede enfermar y nos puede matar. La supremacía de la naturaleza, este virus que de algún modo nos amenaza con una potencia que nos amenaza con hacernos sucumbir, y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas. Acá se me ocurre, por ejemplo, esta lucha que deben haber visto en el Facebook o en las redes que usen, que es salud o economía. Una guerra campal por eso. O cuarentena sí, cuarentena no. Nos matamos por estas cosas, porque realmente hay fuentes de sufrimiento. Sartre decía, el infierno son los otros. El otro es el infierno. Y las funciones de la cultura son, estamos trabajando el malestar en la cultura, proteger al hombre contra la naturaleza. Piensen, si no tuviéramos las redes sanitarias, ¿qué sería de nosotros? O las fuentes de información para saber que estamos en una situación de pandemia. Y la otra es regular las relaciones de los hombres y mujeres entre sí. ¿Qué va a decir Freud? Freud va a decir que el ser humano tuvo que empezar a agruparse primeramente en familias, ¿bien? Tuvo que empezar a agruparse en comunidades para poder subsistir. Él míticamente menciona esto de la horda primitiva, donde había un padre totémico que se quedaba con todas las hembras, y cuando sus hijos crecían los eyectaba, los echaba fuera para que no le quitaran las hembras. Y un día estos hermanos se hartan de este padre fuerte, inmenso, y dicen, bueno, nos vamos a juntar entre todos. Van y lo matan al padre. Cuando matan al padre, esto hace que surja un sentimiento de culpa. Empiezan a tener miedo a que ese espíritu del padre se venga, entonces lo empiezan a venerar en forma de tótem y después de religión. Ahora, ¿qué hay ahí? Un primer acuerdo entre hermanos. Bien, entre nosotros no nos vamos a matar. Ya hemos matado al padre, hay un crimen que genera una civilización, una fraternidad, hermanos que matan al padre. Hay un mito, hay un hito, quiero decir, que dice, bueno, de acá en más entre nosotros no nos matamos. Entre nosotros no nos vamos a canibalizar. Bien, nos vamos a cuidar. Dice, aquel impulso amoroso que instituyó la familia sigue ejerciendo su influencia en la cultura. Esto es Eros que nos va ligando con otros, nos va llevando a que nos reunamos en relaciones de amistad, en relaciones de amor y demás. Pero, va a decir Freud, en realidad hay algo más. Hay algo más. Este algo más, en realidad no me está ayudando tanto el power. Este algo más es que al tener que nosotros renunciar a nuestra satisfacción pulsional, que debemos hacerlo para vivir en comunidad, yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo estoy en una comunidad, tengo que respetar cierto orden, cierta lógica de funcionamiento. Si no, se desmadra todo, por supuesto.
si yo de repente quiero agarrar el auto de otra persona y porque me gustó y llevármela, y no, voy a tener un reproche social, por supuesto que sí, porque estoy haciendo algo que dañe el funcionamiento de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Estos impulsos, estas pulsiones tanáticas, destructivas, las tengo que reprimir. ¿Bien? Las tengo que reprimir. ¿Por qué? Porque si no, no puedo vivir en la cultura. Cuando tengo que reprimir estas pulsiones, lo que hago es, como se acuerdan del texto de la vuelta de la pulsión, del pulsión y destino de la pulsión, cuando no la puedo volcar hacia afuera, mi agresividad, por ejemplo, me da bronca a alguien y no le puedo romper la cabeza a patadas, eso lo vuelvo contra mí. Bien, entonces aparece un sentimiento de culpa. ¿Cómo voy a tener estas emociones? ¿Cómo voy a tener estas sensaciones? Yo no debería ser así, debería ser bueno, debería ser un tipo copado. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Aparece un super yo, que Freud lo va a llamar sádico, que me está cuestionando y me está juzgando. Me está diciendo, no debes hacer eso, no debes pensar así. Debes amar siempre al otro, porque el otro es bueno, o porque el otro es como vos también y merece el respeto, lo que sea. Entonces todo el tiempo hay una agresión interna que al no poder volcarla hacia afuera la estamos volviendo sobre nosotros. Ante ese panorama, ante esa situación, hay malestar. Pero es un malestar en la cultura, porque es un malestar que es condición para que yo pueda acceder al orden de la cultura. ¿Bien? Tenemos que renunciar a ciertas pulsiones para poder vivir en comunidad. Y tenemos que renunciar tanto a Tánatos como a Eros, porque Eros también tiene ciertas formas de regulación. Nos empezamos a regular en familias, ya no es que nos acostamos todos contra todos, que hacemos cualquier cosa, no, es relaciones en general, hasta hoy, hasta las personas más abiertas, como se suelen autoproclamar, en general tienden a formar relaciones duales, no hay agrupaciones en nuestra cultura donde haya un hombre con muchas mujeres con un hombre. Digamos. Empezamos a limitar nuestra satisfacción pulsional para acceder a un orden social. ¿Bien? El malestar en la cultura es esto, es el malestar que deviene de renunciar a nuestras pulsiones para poder convivir con otras personas. Freud va a decir, sí, eso está todo bien, pero tampoco se puede para siempre sostener esto. Va a haber siempre ocasiones donde el otro va a ser objeto de mi ira, de mi descarga, de mi odio. Por lo tanto, frases como estas son muy difíciles de pensar que puedan ser realizables. El nunca más es muy seguramente a lo que se va a transgredir. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos para que realmente nunca más pasen algunas cosas? La vía puede ser la educación. La educación no más como profilaxis de la neurosis. La educación tiene que poner un coto a nuestra agresividad, a nuestras pulsiones más perversas, más sádicas, si se quiere. Entonces la educación adquiere otra faceta ahí. Nosotros tenemos que transmitir formas culturales que impliquen que el otro deba ser respetado. No deba ser dañado, como si estuviéramos transmitiendo una cultura aria, nazi, lo que sea. Entonces, hay un malestar que no se puede evitar, que no va a dejar de estar.